Hola a todos, bienvenidos. Contamos en esta ocasión con la presencia de Lucrecio Rebollo, profesor de la UNED, que va a exponer el tema de los orígenes de la representación política. Hola Lucrecio, en primer lugar nos vas a exponer cuándo puede entenderse que surge la representación política de forma genérica. ¿Verdad? Depende del concepto que utilicemos de partido político. Podríamos decir que agrupaciones de intereses han existido siempre. Se suele poner un ejemplo por parte de los tratadistas de derecho político, que ya en la guerra del Peloponeso había dos partidos políticos, el partido de la oligarquía y el partido de la democracia. Pero fundamentalmente en la actualidad la mayoría de la doctrina coincide con entender que hay que diferenciar entre agrupaciones de intereses y partidos políticos. Las agrupaciones de intereses son genéricas, son inespecíficas, y las agrupaciones de partidos son un fenómeno social eminentemente reciente. De tal manera que podríamos decir, o podríamos identificar, el origen de los partidos políticos con el surgimiento del Estado moderno. En el momento en que desaparece el antiguo régimen, desaparece el mandato imperativo, y con el nuevo régimen, y sobre todo producto de la Ilustración francesa, va a surgir la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la que por primera vez establece un sistema representativo universal. Y ahí es propiamente cuando podemos decir que surgen las agrupaciones con interés político. Quizás es pronto para hablar del surgimiento de los partidos políticos, que, como veremos luego, se determina a principios del siglo XIX, el primer tercio del siglo XIX. Pero fundamentalmente tenemos que establecer como fecha cronológica el surgimiento de los partidos políticos a partir de la Revolución Francesa, producto de la Ilustración francesa, y fundamentalmente a partir de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y centrándonos en el caso de España, ¿cuándo surge esta representación política? Habría que hablar de representación política fundamentalmente a partir del surgimiento de nuestro constitucionalismo, que hoy, en este año, celebramos el 200 aniversarios, y habría que concretarlo fundamentalmente con la Constitución de 1812. No se ajustan propiamente al concepto de partidos políticos, pero sí ya es un fenómeno representativo. Hay una ideología en torno a la cual se agrupan determinadas personas, y fundamentalmente en el ordenamiento jurídico español hay que determinar el surgimiento de las agrupaciones políticas con posterioridad a la vigencia de la Constitución de 1812. En este inicio, en nuestro constitucionalismo, no son partidos políticos, o si los denominamos partidos políticos, los identificamos con el adjetivo de partidos políticos denotables. Son agrupaciones ideológicas que surgen fundamentalmente en torno a personalidades de relevancia política. Incluso se les identifica más por el nombre del líder, por el nombre de la persona notable, que por las propias siglas o por la propia identificación ideológica. Así se habla del partido de Romero Robledo, del partido de Sagasta, del partido de Cánovas del Castillo, pero la agrupación ideológica hay que datarla en 1812, pero el partido político no se reconoce en el ordenamiento jurídico hasta la Constitución de 1931. Entonces, en ese momento en el que van a surgir los partidos políticos, ¿puede hablarnos un poco más sobre el surgimiento? Sí, el partido político es curioso porque, al igual que en otros ámbitos de la ciencia, nos preguntamos qué fue primero. En el ámbito del surgimiento de los partidos políticos nos preguntamos si los partidos políticos tienen un origen parlamentario o nacen fuera del Parlamento y se integran dentro del Parlamento. Es curioso verificar que en nuestro ordenamiento jurídico y en la mayoría de los ordenamientos jurídicos el partido político surge dentro del Parlamento, se organiza primero dentro del Parlamento y luego se extrapola al ámbito social. De tal manera que el primer reconocimiento de agrupaciones ideológicas va a ser a partir de 1931 con el reglamento de las Cortes de la Primera República. Ahí ya se le atribuyen determinados derechos de actuación, de realizar preguntas, de interpelar a los miembros del gobierno, de recabar información, etcétera, y se les va consolidando como una organización estable. Y esa organización que se produce dentro del Parlamento luego resulta que se extrapola
fuera del Parlamento al ámbito social. Y comienza una leve estructuración, una leve coordinación, con muy pocas infraestructuras y fundamentalmente con muy poca incidencia en el ámbito estatal. Pero fundamentalmente el surgimiento del reconocimiento de los partidos políticos en nuestro país tenemos que identificarlo con el advenimiento de la Primera República y en concreto, de la Segunda República y en concreto con la Constitución de 1931. Y centrándonos en la regulación de los partidos políticos ya en la actualidad, ¿cuáles son los aspectos más relevantes, teniendo en cuenta una evolución histórica? Pues fundamentalmente la característica más significativa es que los partidos políticos se han ido desposeyendo de esa fuerte carga ideológica que tenían en un origen. Es decir, fundamentalmente a principios del siglo XIX y hasta los años 60, los años 70, en todo el contexto europeo, incluso en el ámbito anglosajón, los partidos políticos tienen un fuerte componente ideológico y una menor incidencia social y una menor incidencia en la estructura organizativa del Estado. Cuando surge el fenómeno del reconocimiento constitucional de los partidos políticos, esta tesitura se invierte, de tal manera que los partidos políticos adquieren un volumen muy considerable, incluso se les denomina partidos de masas, entran a formar parte del núcleo estructural de la organización social y entran a formar parte de todos los ámbitos de la actividad estatal. Por eso incluso se utiliza el concepto de partitocracia en el ámbito o con la pretensión de dar a entender que el partido político se inserta en todos los ámbitos de la organización social. Pues bien, han perdido componente ideológico, pero han perdido fuerza fundamentalmente estructural. Se han incardinado en esencia como elemento o como herramienta fundamental dentro de la organización social. Incluso podríamos decir hoy que los partidos políticos son un elemento esencial de la representación política y del pluralismo político. Hay también que advertir en la actuación de los partidos políticos una circunstancia que no se produce en su origen, y es que hay quizás como consecuencia de esa omnipresencia del partido político en todos los ámbitos de la sociedad, del individuo y del Estado, se está produciendo un fenómeno de cierto rechazo político, fundamentalmente un rechazo sociológico. E incluso si verificamos las encuestas del CIS al respecto de los partidos políticos, lo que constitucionalmente se nos dice que es una solución o una herramienta para el pluralismo, para la integración social, para la mejora de la sociedad, para la consecución de objetivos, muchos ciudadanos lo ven como un problema, es decir, que el medio se está constituyendo en un problema. Pese a ello, hay que decir que hoy el partido político es un mecanismo o es una herramienta fundamental en la actividad y en el desenvolvimiento del Estado actual. Pues muchas gracias, Lucrecio Rebollo, por habernos contado todo esto sobre los orígenes de la representación política, y muchas gracias y un saludo para todos.